ahora sí, ¿de qué vamos a hacer en la clase de hoy día? Vamos a ver lo que nos queda de esta parte de topología, que es la super aplicación. Hoy día es aplicación. Ahora, la aplicación es un... ¿Lo ven ahí? ¿Qué es lo que dice el subtítulo? Teorema. Claro, lo que pasa es que vamos a ver el teorema, uno de los teoremas más importantes, incluso de las matemáticas, el teorema del punto fijo de Banach. Hay algunos que dicen que el teorema más importante del curso es el teorema de la función inversa. Un teorema que vamos a ver con cálculo diferencial. En ese teorema vamos a demostrar que si tengo una función que a cada x la asocia a f de x, bajo ciertas condiciones puedo encontrar la inversa de una función. Y ahí algo así como que la derivada es distinta de cero. Pero, en estricto rigor, ese teorema de la función inversa, que es el que permite resolver ecuaciones, porque normalmente las ecuaciones uno las ve al revés, ese teorema es una aplicación de este teorema del punto fijo de Banach. La clave de todo está en el teorema del punto fijo de Banach. Aplicaciones del teorema del punto fijo de Banach, así en forma casi directa, que si el caso les voy a ver también hoy día, es el famoso TU. ¿Han visto el TU? ¿Cuál es el TU? El famoso teorema de existencia y unicidad de las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, no sé si lo demostraron. ¿Sí? ¿Y cómo lo demostraron? Usando el punto fijo de Banach. ¿Y cómo demostraron el punto fijo de Banach? Bueno, etcétera. O sea, en algún instante uno dice como que lo van a demostrar algún día. Hoy día vamos a demostrar el teorema del punto fijo de Banach. Y después les voy a demostrar, si alcanzamos, el TU. Para que ahí tienen todo armado. Entonces todo el mundo va a tener su demostración del teorema del punto fijo, bueno, el teorema del punto fijo de Banach, por supuesto, y el teorema de existencia y unicidad de las E2. ¿Les parece? Ya, vamos entonces. Miren, ¿de qué se trata? Tengo una función que tiene un dominio A, subconjunto de n, obviamente A no vacío, ¿cierto? Ya, bueno, creo que nunca el dominio es vacío, ¿cierto? Una función con dominio algo. Entonces, cuatro datos. Esa cosa, apréndansela para las aplicaciones. Datos. Una función tal que. Cuatro datos. Primer dato. La función es tal que si usted calcula la imagen, f de a, ¿saben lo que es f de a? F de a es el conjunto imagen. Primer dato, el conjunto imagen está incluido en A. ¿Por qué razón? Porque en el teorema del punto fijo de Banach, lo que uno hace es construye sucesiones recursivas de la forma siguiente. Uno construye la típica sucesión recursiva xn más 1 igual f de xn. Esa es la sucesión clásica del teorema del punto fijo de Banach. Las sucesiones recursivas, donde xn más 1 es f de xn. Ahora, para que eso funcione, tiene que cumplirse lo siguiente. Miren, ¿cuánto vale? Bueno, x sub 0 vive en A. ¿Qué es x1? F de x0. Ya, eso no hay problema porque x0 está en A. ¿Qué es x2? Entonces, pero x1 es una imagen. ¿Dónde vive x1? En el conjunto imagen. Y a eso yo le voy a tomar f de nuevo. Entonces, requiero que los resultados de la f estén en el dominio de la función para poder calcular f al resultado. ¿Cuánto vale x3? F de x2. O sea, requiero que el x2... O sea, por eso la primera hipótesis del teorema es que f de a tiene que estar incluido en a, para que esa cosa funcione. Segunda hipótesis, f es contractante. Les voy a decir inmediatamente qué significa eso, pero aprendas. F contractante, que es como Lipschitz, pero con la constante de Lipschitz menor que 1. F es contractante. Les voy a escribir la definición precisa de qué significa eso. Tercera propiedad es que el espacio E tiene que ser Banach. Por eso se llama el teorema del punto fijo de Banach. Claro, sí, porque de alguna forma lo que uno intenta demostrar con esa sucesión, hay que demostrar que converge, ese es el gran objetivo, demostrar la convergencia. Pero para demostrar la convergencia, todo pasa por demostrar que es de Cauchy. Y cuando uno demuestra que es de Cauchy, ¿cómo pasa de Cauchy a convergente? Porque el espacio tiene que ser de Banach. Si no, podría ser de Cauchy sin que necesariamente fuese convergente. Por eso la tercera hipótesis. Noten que las hipótesis son bien razonables. La primera hipótesis es porque voy a iterar la sucesión, la función.
Le voy a tomar F al F al F al F. Así que requiero que el conjunto imagen esté en el dominio. La segunda es que de contractante es para que de alguna forma las distancias se vayan achicando cuando yo aplico la F reiteradamente. Pero tengo que definirles bien qué significa contractante. Que sea Banach es porque vamos a demostrar que aquella sucesión es de Cauchy. Y cuando demostremos que es de Cauchy, vamos a necesitar que converge. Y después, una última hipótesis es que cuando ya sepa que converge, entonces claramente la sucesión va a estar en A, ¿cierto? O sea, es evidente que el X0 vive en A. El X1, para poder tomarle f de X2, tiene que vivir en A, así que el X1 va a vivir en A. El X2 vive en A, el X3 vive en A. Es una sucesión en A. Y cuando demostramos que converge, vamos a tener una sucesión en A que converge. Entonces, lo que me gustaría es que su límite viva en A. Y cuando esos conjuntos son tales que tomo sucesiones en el conjunto que convergen y los límites viven en el conjunto, entonces hipótesis 4, A es cerrado. Es cerrado. Si esas 4 hipótesis se cumplen, todas son necesarias, ¿se fijan? El primero, para poder tomar la sucesión. El segundo, bueno, para que la sucesión realmente sea de Cauchy. El tercero, para que al ser de Cauchy sea convergente. Y el cuarto, para que esa que sea convergente, que vivía en A, tenga límite en A, y para que yo pueda calcularle f al límite. ¿Se fijan? Entonces, todas esas cosas van a ser importantes. Si eso es así, entonces se puede probar, es lo que vamos a hacer, es que existe un único x barra en A, llamado punto fijo de la función f. Es un x barra que vive en A, tal que si usted calcula f de dicho x barra, esa imagen vale x barra. El punto fijo existe un único, de hecho el punto fijo es único. El x barra es un punto fijo. ¿Por qué se llama punto fijo? No, creo que es más o menos rápido. ¿Por qué se llama punto fijo? Porque si usted hiciera este ejercicio y dijera x sub 0 igual x barra, y supongan que el x barra satisface eso, pregunta, ¿cuánto sería x1? X1 es f de x0. Pero si x0 es x barra, ¿cuánto vale f de x0? X barra. ¿Cuánto valdría f de x2? O sea, f de x1 sería f de x barra, x2 sería x barra, x3 sería x barra, y esta eventual sucesión, esta que parte en un punto y empieza a iterar, si usted llega al punto, si parte del punto fijo, la sucesión se queda pegada en ese punto, y por eso es que ese punto se llama fijo, no se mueve. ¿Se fijan? Ahora, obviamente, una de las grandes preguntas del teorema es ¿dónde está el punto fijo? El teorema del punto fijo es que existe tal punto fijo. Existe el x barra llamado punto fijo, tal que f de x barra igual a x barra. Ese es el punto fijo. Esa es la primera parte del teorema. Y el complemento es que... ¿dónde está el borrador? No lo veo. Allá lo veo. Es que... Entonces voy a poner aquí. Existe un único punto x barra tal que cumple eso, coma. Además, para todo A en A, tomo un elemento cualquiera de mi conjunto y con ese elemento A formo la sucesión x sub 0 igual a xn más 1 igual f de xn. Esta que les acabo de hablar aquí. O sea, parto de un punto A, le calculo f al A y me da x1. Le calculo f al x1, me da x2. Le calculo f, etcétera. O sea, empiezo a iterar la función f. Pero partiendo, ¿qué pasaría si A fuese el punto fijo? Ya me dijeron. Si A era el punto fijo, ¿qué le pasa a la sucesión? Se queda pegada en el punto fijo. Pero como no conozco cuál es el punto fijo, lo normal es que uno parte de un A cualquiera. Bueno, si uno parte de un A cualquiera, esta sucesión definida por esa recurrencia converge al punto fijo. Entonces, no solamente el punto fijo existe, sino que el punto fijo se puede calcular. ¿Cómo se puede calcular? Agarro cualquier elemento del dominio y le empiezo a aplicar la f reiteradamente. O sea, como que le aplico la f la primera vez y obtengo una aproximación. Aplico la f una segunda vez, obtengo una segunda aproximación. Las diferentes aproximaciones del punto fijo son las evaluaciones de f de esta sucesión. F de x0, f de x1, f de x2, f de x3. Si quieren, pueden pensar en que este f de xn es simplemente f aplicado n veces al punto A.
O sea, es f de f de f de f de f n veces. ¿Se fijas? La x1 es f de a, la x2 es f de f, la x3 es f de f de f. O sea, aplico, simplemente tengo que tener las funciones f programadas. Piensen en el computador. Esto de hecho, me acuerdo que en hidráulica, ¿cómo se resuelven los problemas? Los problemas eran como ecuaciones no lineales de, no sé, 5 o 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Entonces lo que uno tiene en la supercalculadora, saca la calculadora y adentro de la calculadora tiene programado el punto fijo. Entonces lo que hace es evalúa esta función f y la evalúa una vez, la evalúa 2 veces y espera que esa función, esas iteraciones converjan al punto fijo. Y el punto fijo obviamente está escrito de tal forma que sea la solución del problema que uno anda buscando. O sea, este es el problema que resuelve los puntos fijos. Obviamente en las aplicaciones, esa función no se ve así. Usted quiere resolver una ecuación, e de x igual 0. ¿Cómo resuelve e de x igual 0? Una ecuación no lineal. Incluso en R. Una ecuación de quinto grado igual 0. Una ecuación de, no sé, trigonométrica, con logaritmos, con cosas raras, igual 0. Bueno, lo que uno puede hacer, por ejemplo, lo más inocente, sumo x a los dos lados. Y escribo e de x más x igual x. Y cuando lo veo así, digo, oye, esta es la f. Lo que tengo que hacer es encontrar un x tal que f de x valga x, se fijan, la x está a los dos lados. Entonces se transforma un problema cualquiera en un problema de tipo punto fijo. Ahora, si tengo la buena suerte de que esa f cumple las hipótesis del teorema de allá, entonces garantizado, la solución de esta ecuación se calcula evaluando la f reiteradamente y como esa solución es solución de eso es solución de lo de arriba, resolví mi ecuación no lineal. Ahora, lo lamentable es que no siempre funciona esta cuestión de multiplicar de sumar x a los dos lados. Si uno suma x a los dos lados, esta función típicamente no es muy buena. Entonces lo que uno hace es, antes de sumar, multiplica por una función aquí. Esto lo multiplica por lambda y después le suma x. Entonces obtiene lambda eso más x y ahí busca el buen lambda para que la función del lado izquierdo cumpla la hipótesis. Normalmente la hipótesis complicada es la hipótesis 2. La hipótesis de ser contractante. ¿Se fijan? O sea, ahí astucia. Miren, de hecho, a ver si me acuerdo, sí, de memoria creo que sí. Tengo una ecuación cúbica. ¿Cuál es la ecuación cúbica? Díganme ustedes, ¿cómo es la ecuación? Energía potencial, ¿cierto? X más energía cinética, Q partido por X al cuadrado, ¿ya? Igual E. Esa es una ecuación como típica de la hidráulica, donde la X representa la altura de un canal. Entonces la altura del canal de alguna forma está asociada con la energía potencial del canal y como la X representa la altura del canal, uno sí se imagina un canal así, y dice el agua está a una cierta altura X. De hecho lo que uno siempre tiene que preguntarse en esos casos es ¿cuánto vale la altura del canal? Para saber si se desborda o no se desborda. En el periodo de lluvia que van a empezar luego, ¿cierto? Entonces la X es una incógnita. Entonces la X da una energía potencial, pero además la X multiplicada por la base da un área, ¿cierto? Y como aquí lo que tiene que hacer es pasar una cantidad de agua por unidad de tiempo, entonces la velocidad a la cual pasa esa agua es igual al caudal partido por B por X. Entonces pasa una cantidad de agua, si es más chica la X, el área es más chica, tiene que pasar más rápido. Si el X es más grande, el agua pasa más tranquila. No sé si han visto los canales cuando las alturas son muy chicas. Hay unos dibujos así donde hay en las represas que sale el agua aquí como súper rápido y después hace unas cosas así y se va tranquilita. No sé, ¿han visto cosas como el estilo? ¿Les han mostrado en los cursos de ingeniería verdadera? ¿Tienen curso ahí? Bueno, la idea es que mientras más chico el X, más grande la velocidad. Y como la energía cinética es proporcional a la velocidad al cuadrado, entonces al final la ecuación queda algo así como una constante. No, esa no tiene por qué ser el caudal, lo igual es Q chica, partido por X cuadrado igual a E. Y lo que típicamente uno le dicen es ¿cuánto vale la energía? Que es la suma de la potencial más la cinética. Y le preguntan ¿cuánto vale X? Pues bien, resulta que esta ecuación es, algunos dicen inocentemente multiplico por X cuadrado, pero queda una
una cúbica, y esa cúbica no sé muy bien qué pasa con ella, las soluciones son hay dos soluciones imaginarias, una real, etcétera. Entonces, o una solución negativa, no sé, y dos positivas. Entonces lo que uno hace aquí, lo más inocente de todo, es decir que esa ecuación es equivalente a x igual e menos q partido por x cuadrado. Y cuando uno lo escribe así, punto fijo. Y curiosamente, esta función es re buena y converge súper rápido. Entonces uno calcula rápidamente x de esa forma. Ahora, a veces conviene despejar esta otra x. A veces cuando despejan esa otra x, como es e menos x igual q partido por x cuadrado. Pasan al x cuadrado multiplicando, el e menos x dividiendo, toman raíz cuadrada y obtienen otra fórmula. ¿Se fijan? Estoy resolviendo esa ecuación y vía proceso algebraico despejo la x en términos de la x. La x es función de la x. La x es función de la x. Y yo lo que ando buscando es cuál es la x, tal que calculo esta cosa para esa x y me da lo mismo. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la x barra? Tal que le calculo f de x barra y me da ella misma. ¿Qué es eso? Un punto fijo. Entonces, claro, hay aplicaciones. Las aplicaciones son esas, resolver ecuaciones. Les voy a mostrar, bueno, después las EDOS, que es una ecuación, pero hay otras. O sea, incluso hasta en ingeniería, de verdad podrían hacer cosas de ese estilo. Ya, ahora me falta un detalle, ¿cierto? Observación, ¿qué significa ser contractante? Ah, claro, porque ese es el famoso lambda. O sea, aquí... no con cualquier lambda funciona, hay que tratar de que esa cosa sea contractante. Entonces, contractante significa lo siguiente: f es contractante. Obviamente si existe una constante L menor que 1, L menor que 1, tal que para todo x1, x2 en A, la norma de f de x1 menos f de x2 es menor o igual que L veces la norma x1 menos x2, norma en el espacio que están considerando. Bueno, aquí va de E en E, así que E de E en E. ¿A qué les huele todo eso? F de x1 menos f de x2 menor o igual que L veces x1 menos x2. Lipschitziana. Pero tiene que ser un lipschitziano especial. Lipschitziano donde la constante de Lipschitz, L, es menor que 1. ¿Qué significa eso? Que cuando tomo x1 y x2 y calculo las imágenes, la distancia entre las imágenes es más chica que la distancia entre las preimágenes. ¿Se fijan? La distancia entre las x era una cosa y esta de aquí es más chica que la distancia original multiplicada por L. Y de hecho L puede ser un medio. Entonces, si L es un medio, la distancia original se reduce en un medio cuando tomo f de x1 y f de x2. O sea, las imágenes están más cerca que las preimágenes. Y el factor de compresión es L. Mientras más cercano L sea a 0, mejor. Más contractante la función y más rápido convergen los métodos. Porque de alguna forma estas sucesiones se van acercando, ¿se fijan? Ahí está la condición de ser contractante. ¿Qué significa? La primera condición la conocen. ¿Qué significa ser vanas? Lo conocen. ¿Qué significa ser cerrado? Lo conocemos. Entonces, con eso creo que podemos hacer la demostración del teorema del punto fijo. Ya, eso significa ser contractante. Por lo tanto, ahora la demostración. Ahora, la demostración puede ser bien larga, pero para acortarla conviene demostrar un lema previo. Entonces voy a poner aparte un lema. Un lema. ¿Saben lo que es un lema, cierto? Sí, eso ya a estas alturas lo conocemos bien. ¿Qué es un lema? Es una propiedad. ¿Qué es un teorema? Una propiedad. Todas son proposiciones, cosas que son verdaderas. Ahora, ¿por qué algunas se llaman teoremas? Las cosas se llaman teoremas simplemente por ser propiedades muy, muy, muy importantes. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una propiedad, pero es una propiedad muy, muy, muy importante. El teorema del punto fijo es una propiedad, pero es una propiedad muy, muy, muy importante. Entonces, cuando las cosas son muy importantes, se llaman teoremas. Son propiedades. A veces, cuando las propiedades no son importantes, se llaman propiedades nomás. Muchas veces hemos dicho, demuestra las siguientes propiedades, y hacemos una demostración de propiedades. Pero cuando es muy, muy importante, la propiedad se llama teorema. ¿Cuándo se llama corolario? Cuando es una propiedad que se deduce en forma fácil de un teorema previo.
uno demuestra un teorema, propiedad muy, muy importante, y muchas veces en un caso particular se obtiene una fórmula bonita. Esa fórmula bonita, que casi no hay que demostrarla, todas las propiedades habría que demostrarlas, pero donde la demostración es prácticamente evidente, porque es como un caso particular del teorema, se llama corolario. ¿Y qué es un lema? Un lema es una propiedad de importancia relativa, donde normalmente la importancia de esa propiedad es que esa propiedad permite demostrar un teorema en forma fácil. Muchas veces los lemas son como etapas de la demostración de un teorema. Entonces, este lema que voy a escribir aquí es una propiedad. ¿Es importante? Relativo. Algunos dicen sí, no, pero tiene una importancia relevante. ¿Cuál es? Que, al menos en el corto plazo, esa propiedad en el corto plazo permite demostrar el superteorema. El teorema va a tener vida a largo plazo. Uno va a estar usando el teorema del punto fijo siempre, pero el lema tal vez no. Esa es como la diferencia. Ahora, las matemáticas han evolucionado mucho y en la evolución de las matemáticas han aparecido muchos teoremas, muchos lemas, muchos corolarios, y siempre la idea es esa, que lo que se conserva en el tiempo es el teorema. ¿Y los lemas para qué sirven? Para demostrar el teorema. Pero hay algunos lemas que han sobrevivido a sus teoremas. En matemática, la gente dice, para demostrar tal teorema voy a demostrar un lema. Y ese lema, después resulta que el teorema no era tan importante. Y el lema, en el paso del tiempo, resulta ser más importante porque ese lema se usa para demostrar otros teoremas, y al final uno se aprende y dice, la técnica aquí es demostrar el lema. De hecho, en primer año había un lema, a ver si me acuerdo, era ese del 1 más hn a la n. Esa sucesión, ¿se acuerdan que era así? 1 más hn elevado a la n. Que al final era un lema que permitía demostrar el teorema de la convergencia de la exponencial. Pero ese lema, era un lema que funcionaba cuando la hn tendía a 0 más rápido que n, ese lema servía para resolver muchos ejercicios. Y en los controles se preguntaba más bien el lema más que el teorema asociado. ¿Se fijan? Entonces, al menos la importancia relativa en el estudio de primer año, uno podría decir, a mí lo que me importa como estudiante es lo que van a preguntar en la prueba. Entonces, lo que van a preguntar en la prueba obviamente debería ser el teorema, pero no siempre es así. A veces me preguntan más el lema que el teorema. ¿Les parece? Ahora, este lema no sé si tiene tanta relevancia, pero para demostrar el teorema es una buena cosa. Y lo bueno del lema es que acorta mucho la demostración del teorema. Entonces, lema, le voy a poner lema previo si quieren, pero ya, una vez que uno entiende lo que es un lema, la palabra previo está un poco de más, ¿cierto? Porque sabemos que, bueno, va antes del teorema. ¿Cuáles son las hipótesis? Bueno, un poco las mismas de las de arriba, o de hecho alguna hipótesis puede que no falte. Es simplemente la hipótesis si F es contractante. Si F es contractante, entonces se cumple la siguiente desigualdad. La norma de x menos y es menor o igual que 1 partido por, a ver si me acuerdo, 1 menos L, si no, lo demostramos. Ya me acordé, era x menos f de x más y menos f de y. Ahí. Para todo x e y en A. Esto de aquí es válido para todo x, y en A. Ya, ese es un lema previo. Con ese lema creo que es bastante simpático trabajar con el teorema. ¿Demostramos el lema? ¿Qué les parece? ¿Son capaces de demostrar el lema así solitos? Claro, todos son puras desigualdades triangulares aquí así. A ver, demostración. Hay que hacer un Nikita ni pone conveniente, ¿cierto? Para que salga todo eso. Ahora, que aparezca el 1 menos L como denominador es un poquito raro, porque a mí se me ocurriría que aparezca la L como multiplicando, ¿cierto? Porque ¿de dónde sale la L multiplicando? De la definición F menos F. Ahí sale una L. Entonces, lo que pasa es que esa L está multiplicando y después pasa dividiendo. Ya, miren, la demostración es la siguiente. Ya las voy a hacer aquí. Es simplemente decir que x menos y vale exactamente lo mismo que, y aquí. Ahí, ¿qué les parece? ¿Ya? X menos y es x menos y. ¿Está claro?
Ya, y ahora un ni quita ni pone. Entonces, ven el lado izquierdo del lema, ¿cierto? Ya, ¿qué es lo que hay que hacer aparecer? La X ya está. ¿A quién está faltando? El f de x. Entonces yo diría, lo primero que hago es resto f de x y por supuesto sumamos f de x. Y así están apareciendo estos del lema, ¿cierto? Ya, ¿qué más falta ahí? El f de y. Entonces, con signo opuesto al y, entonces voy a poner aquí más f de y aquí menos f de y. En realidad el espacio fue demasiado grande, ¿cierto? Era para asustarnos nomás. O sea, en buenas cuentas, ¿qué es lo que hice? ¿Sumé y resté cuánto? Cero. Sí, pero ¿qué es cero? ¿Qué? Sumé y resté f de x, sumé y resté f de y. Y ahora, como decías tú, desigualdad triangular. ¿Cuál es la desigualdad triangular que ven al tiro? ¿Dónde van a cortar las propiedades? O sea, pueden cortar en cualquier parte, pueden poner desigualdad triangular aquí, ahí, acá, donde quieran, pero para llegar al lema, obviamente que hay que cortar ahí la norma. Entonces, la norma de x menos f de x. Ya, más queda la norma de todo el resto, y la norma de todo el resto la vuelven a cortar como la norma de f de x menos, ¿hasta dónde? F de y, ¿cero norma? F de y, cero la norma, y me queda sobrando la norma de f de y menos y, que si quieren, para que se parezca más al lema, lo puedo invertir, ¿cierto? No, eso no cambia en nada, es y menos f de y. Ya. Como que estamos medio listos. Y ahora, contractante. ¿Dónde está el contractante? Al medio, ¿cierto? Aquí donde dice f de x menos f de y, ese de ahí es menor o igual que. El primero lo dejo. El último lo dejo. ¿Y el del medio qué hago en el del medio? F menos f menor o igual que L veces x menos y. Creo que se terminó, ¿o no? Miren el lema. ¿Se parece o no se parece? ¿Dónde está el 1 menos L? Hay que pasar ¿cierto? Pasar el del medio, lo paso restándose al otro lado. Claro, y ahí ¿Ya? ¿Se murió? ¿Se fijan? Este L pasa hacia allá, entonces lo paso restando, ya digo, esto de aquí es equivalente a norma de x menos y, factor de 1 menos L. Ahí te vas a ir restando. ¿Y qué queda al lado derecho? X menos f de x más y menos f de y. Entonces solo está faltando pasar el 1 menos L. ¿Y se puede? Claro, porque L es menor que 1. L es menor que 1. Por lo tanto, 1 menos L es positivo. Y como 1 menos L es positivo, lo puedo pasar dividiendo y la desigualdad se conserva. Listo, se terminó el lema. Se terminó el lema. Ya, lema demostrado. Vamos con el teorema. Cuénteme. El término del medio pasa a L, eso porque es contractante, ¿no? O sea, de la segunda a la tercera línea, ¿cierto? De esa a esa es por Lipschitziana. Sí, en realidad aquí no me sirve que, o sea, no uso todavía que la L sea menor que 1. Podría ser grande y eso de ahí es menor que eso. Ahora, este L, x menos y lo pasé del otro lado, quedo restando, y ahora lo quiero pasar dividiendo. Y ahí al pasar dividiendo digo, ahí no me basta con Lipschitziana, ahí necesito que la L sea menor que 1 para que ese factor sea positivo y pueda pasar dividiendo. ¿Cierto? Ya. Entonces, vamos con la demostración del teorema. Ahora, creo que el lema, miren, hay que demostrar la existencia y la unicidad. ¿Les parece? Creo que la unicidad sale al tiro, ¿no? Supongan por algún momento que hubieran dos puntos fijos. ¿Qué pasaría si hubiesen dos puntos fijos? Entonces voy a poner demostración de la unicidad en este pedacito de pizarra. ¿Qué significarían dos puntos fijos? ¿Entienden lo que son dos puntos fijos? ¿Cierto? Un punto x barra que fuese f de x barra. Y otro punto y barra que fuese f de y barra. Entonces aplíquenle el lema. ¿Cuánto vale la norma de x barra menos y barra? Menor o igual que 1 partido por 1 menos L veces la norma de ¿quién? X barra menos f de x barra. ¿Pero cuánto vale esa resta si es punto fijo? 0. ¿Lo ven?
más, después la otra es I barra menos F de I barra. ¿Cuánto vale esa resta si es punto fijo? 0. O sea, queda que X barra menos I barra menor o igual que 0. ¿Y cómo es posible que la norma de X barra menos I barra sea menor o igual que 0? Solamente que X barra sea igual a I barra. O sea, si mi función tuviese 2 o más puntos fijos, ahí está probado que no puede ocurrir, ¿cierto? La cantidad de puntos fijos a lo más es 1. La existencia del punto fijo, no la hemos demostrado todavía, pero al menos hemos demostrado la unicidad. La unicidad. El punto fijo de existir tiene que ser único. El lema, ¿se fijan cómo el lema resuelve cosas que uno podría pensar en forma un poquito más rara y aquí sale como directo? Bueno, también uno podría aplicar que es contractante y cosas de ese estilo, pero ya creo que el lema es bien simpático. La existencia. Entonces, para la existencia, obviamente, nos vamos por la sucesión. O sea, claramente incluso me están diciendo, considere la sucesión esa x0 igual a f xn más 1 igual a f de xn. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar esa sucesión, demostrar que esa sucesión converge. Ahora, de hecho, si uno demuestra que la sucesión converge, pregunta, si usted demostrase que la sucesión converge, ¿qué dice esa ecuación? ¿A cuánto converge? Ajá. Entonces voy a decir aquí, consideremos entonces sea A en A, ya, ese de ahí, punto fijo. Y consideremos la sucesión x sub 0 igual a y xn más 1 igual f de xn. Ya, para todo n natural. ¿Cierto? Ahí está el x1, x2, x3, las sucesiones típicas definidas por recurrencia. Ya, claramente, voy a escribir lo siguiente. Si la sucesión xn convergiera a un límite L, lo cual no hemos demostrado, pero bueno, ese va a ser el trabajo, demostrar que es de Cauchy y demostrar que como es de Cauchy tiene límite. Pero podemos hacer la parte fácil. ¿Cuál es la parte fácil? ¿Se acuerdan? El ajedrecista, sí. Vamos a la parte fácil. Si ya supiera que la sucesión converge a algún L, primero, como el conjunto es cerrado, SL, o sea, a lo mejor nunca lo dije, pero mi sucesión xn vive en A, ¿cierto? ¿Por qué la sucesión xn vive en A? Por inducción. Hay que hacer demostraciones por inducción. El x sub 0, ¿vive el x sub 0 en A? Sí, porque A vive en A. Después, hipótesis de inducción, xn vive en A. ¿Dónde vive f de xn? En f de A. Y ahí está la hipótesis que f de A es un conjunto de A, así que el xn más 1 vive en A. ¿Ya? O sea, sí, esas cosas las manejamos. Ya, o sea, obviamente alguien lo que no puede decir aquí es que mientras yo esté calculando f de algo, el resultado va a estar en A. Pero ese razonamiento no sirve en matemáticas porque la cantidad de xn es infinita. Entonces no pueden decir el primero, el segundo, el tercero. Definitivamente para cortar el hilo hay que hacerlo por inducción. Es decir, supongamos que el xn está en A, se demuestra al tiro que el xn más 1 también. Ya, así que es una sucesión en A. Si convergiese a L, ¿el L dónde debiera estar? En A. ¿Por qué razón? Porque A es cerrado, ¿cierto? Si la sucesión fuese convergente, el L debería estar en A. Entonces, ¿qué le pasaría al f de xn? Convergería a... ¿Por qué? Porque la función f es continua. ¿Por qué la función f es continua? Porque como es contractante, en particular en Lipschitz, y todas las Lipschitz eran continuas. ¿Se acuerdan de eso? Ya, o sea, para la continuidad, o sea, que la L sea menor que 1 me da un poco lo mismo. Entonces, la f es continua, así que f de xn tiende a f de L. Pero f de xn no es otra cosa más que xn más 1. Y xn más 1 es la subsucesión de la xn, que converge a L. Entonces, la misma sucesión converge a f de L y a L. ¿Cuál es la conclusión? L igual f de L, y ahí se terminó la existencia del punto fijo, si es que... ¿Cuál fue la hipótesis? Todo aquí dijimos. Sí, ¿cuál fue el if? Si la sucesión xn fuese convergente. Ahí estaba, ¿cierto? Si fuese convergente a alguna cosa, entonces esa alguna cosa sería un punto fijo. Y si le agregan la unicidad, esa cosa sería el único punto fijo de la función. Ya, todo lo que falta demostrar es que la xn es convergente.
Entonces, para demostrar que la XN es convergente, yo creo que hay que hacer el siguiente calculito. Aquí hay que comenzar a ensuciarse las manos. Todo esto de aquí es el cálculo limpiecito. Es el cálculo limpio, ¿lo ven? Es muy limpio el cálculo, ¿no? De razonamientos, dado que esto converge, vive en el A porque es cerrado, tomo límite por aquí, límite por allá. Bien, perfecto. Pero en algún instante hay que ensuciarse las manos, pero no tanto. Sin el lema, también se puede hacer la demostración, pero ahí uno se ensucia las manos hasta el infinito. O sea, ahí de hecho ya pasa de ensuciarse las manos a decir que es matraca, 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 ¿cierto? Ya, aquí vamos a ensuciar las manos un poquito, un poquito. Entonces, ¿qué significa? Miren, voy a decir x0 vale A. Ya, x0 vale A, eso estamos de acuerdo. x1 vale f de A. Así que puedo decir que la norma x1 menos x0 es la norma de A menos f de A. ¿Por cierto? El x0 vale A, el x1 vale f de A, la norma de la diferencia. Ya. Ahora, pregunta, ¿vale 0 o no vale 0 esto? ¿Cuándo valdría 0? Si A fuese punto fijo, lo que dijimos al principio, claro, si yo partiera el punto fijo, pero en realidad si uno lo piensa mejor es como bien tirado a las mechas, descabellado a partir del punto fijo, porque lo que uno anda haciendo, ¿se acuerdan? Es buscando la solución de un problema, y la solución del problema la voy a encontrar como el punto fijo de una función. Partir del punto fijo significaría en ingeniería conocer la solución. ¿Cierto? Entonces, si usted conoce la solución, ¿para qué se mete en el punto fijo? O sea, claro, a no ser, pero como en matemáticas también está el caso posible de que esto valga 0. ¿Sí? Si esto fuera 0, entonces la solución es constante, no hay ningún problema. Ya, eso de ahí. Ahora, ¿eso cuánto vale? No sé, este número va a aparecer muchas veces, así que a esto le voy a poner un nombre. Pongámosle la letra alfa, ¿les parece? Es un número real, mayor o igual que 0. Puede ser 0, sí. Nadie le impide, ¿cierto? Si es que yo encontrara el punto fijo a la primera, sería 0. Pero es un número alfa. Ya, eso es x1 menos x0. ¿Qué pasa con x2 menos x1? ¿Qué es x2? Es f de x1, ¿cierto? x2 es f del previo. ¿Qué es x1? F de x0, ¿cierto? Y la f es lipschitziana. Así que esto de aquí es menor o igual que L veces x1 menos x0, pero x1 menos x0 se llamaba alfa, o sea, L por alfa. Ahora, con el dato adicional de que la L es menor que 1, entonces uno puede decir, miren, la distancia entre x1 y x0 era alfa, la distancia entre x2 y x1 es más chica que alfa. Ahí está, ahí empieza a aparecer el efecto de ser contractante. Vamos con el que sigue. ¿Cuánto es la distancia entre x3 y x2? No sé si ya captaron la técnica. x3 menos x2. Voy a decir que el x3 es ¿cuánto? F de x2, ¿cierto? F de x2. Voy a decir que el x2 vale f de x1. Entonces voy a decir que como la f es contractante, eso es menor o igual que L veces la norma de x2 menos x1, pero la norma de x2 menos x1 es la línea anterior, que era menor o igual que L por alfa. O sea, lo que hice aquí, gané un nuevo L. Esto es menor o igual que L cuadrado por alfa. ¿Qué pasa si lo hago con x4 y x3 ahora? Ya, o sea, creo que ya puedo empezar a concluir cosas, ¿cierto? ¿Dónde lo vamos a concluir? Trabajemos en esa pizarra para que nos quede el lema a la vista y nos quede el teorema a la vista. ¿Necesitamos en algo esa pizarra? Creo que no, porque era la pura demostración del lema. Y después la unicidad, que ya la sabemos bien. Así que sigamos ahí. Hagamos, tiramos esta hacia arriba y usamos esta. Ya, y mientras yo borro, ustedes calcúlense, escriban en su cuaderno x4 menos x3 para que después me den la fórmula general. Y hagan el cálculo con la norma de x4 menos x3. ¿Cuánto les dio? Háganlo mientras yo borro. Y cuando termine de borrar, me dictan el resultado. Entonces ya, lo voy a poner aquí. ¿Cuánto es la norma de x4 menos x3? Esa es menor o igual que... ¿Qué les quedó? ¿L al cubo por alfa?
Claro, porque va a salir una L veces el anterior y el anterior es L cuadrado, va a quedar L cubo por alfa, etcétera. Así sucesivamente, yo creo que es fácil demostrar por inducción que para todo n natural, si calculo la norma de... ¿Cuál de los dos índices es importante? ¿El 4 o el 3? El 3. ¿Se fijan que el 3 o el 2? El 2. ¿El 2 o el 1? El 1. ¿El 1 o el 0? El 0. Entonces voy a decir la norma de xn más 1 menos xn. Esa norma es menor o igual que L a la n o L a la n más 1. L a la n, ¿cierto? Ahí está, el 3 con el 3, etcétera. L a la n veces alfa. Donde la L es menor que 1. Y si la L es menor que 1, ¿a cuánto tiende eso? A 0. Pero eso no me basta. No me basta porque esto no es Cauchy. No, pero no, es que todavía esto no es sucesión de Cauchy. Hay sucesiones como, ¿se acuerdan estas de la famosa serie armónica? ¿Se acuerdan de la serie armónica? ¿Cierto? Que donde el x1 es 1, el x2 es 1 más un medio, el x3 es 1 más un medio más un tercio, etcétera. El xn más 1 es igual al xn más 1 partido por n más 1. Así es. ¿Cierto? Si uno calcula la diferencia entre xn más 1 y xn, esa diferencia es 1 partido por n más 1. La diferencia entre sumandos consecutivos tiende a 0, que de hecho es ese. ¿Se fijan? El sumando que voy agregando cada vez. Pero eso no implica que la suma sea convergente. O sea, que la diferencia entre dos términos consecutivos de una sucesión converja a 0 no significa que la sucesión converge. No es Cauchy. Para hacer Cauchy no hay que hacer xn más 1 menos xn, hay que hacer xm menos xn. ¿Cierto? Este de aquí es el caso particular cuando m es n más 1, pero en realidad hay que hacerlo para todo n y para todo m. Entonces, esta es una primera etapa. Ahora, si uno quiere hacerlo con xn y xm, lo que puede hacer es varias cosas, pero creo que el lema es suficientemente bueno. Aquí usamos el lema. Ahora usemos el lema. Calculemos entonces la norma xm menos xn. Esa norma, con m y n naturales. Ya, ¿qué dice el lema? Que eso es menor o igual que 1 partido por 1 menos L veces la norma de ¿quién? XM, ¿cierto? Ese es el primero, menos, ¿pero cuánto vale f de XM? Es XM más 1. Ahí está la diferencia entre los consecutivos. ¿Ven? Más, después que viene el Y, ¿quién es el Y? XN, menos ¿cuánto? Menos f de xn, pero f de xn es xn más 1. Ya ahora puedo seguir acotando, porque esta diferencia entre consecutivos la tengo arriba. ¿Se fijan cómo la diferencia entre consecutivos me permite tratar de acotar la diferencia entre términos que no son consecutivos? Las demostraciones viejas lo que hacen es, si usted quiere calcular la diferencia entre x10 y x20, por ejemplo, las demostraciones viejas lo que hacen es súper niquita-nipone. Ponen aquí x10 menos x11 más x11 menos x12 más x12 menos x13 más... o sea, y después desigualdad triangular y ahí tienen consecutivos. Tienen un L a la 10, un L a la 11, un L a la 12, un L a la 13. Les salen unas sumas geométricas y hay que... Ya, no, esa cuestión me la ahorramos mucho con el lema. El lema es demasiado frontal, nos entrega el resultado en forma casi directa. Porque ¿qué tenemos afuera? El 1 partido por 1 menos L no es más que una constante. ¿Qué pasa con la diferencia xm menos xm más 1? Esa es menor o igual que ¿cuánto? ¿Cuál es el que sobrevive? ¿El m o el m más 1? Siempre hay que mirar el de arriba, que es, bueno, arriba está al revés, ¿cierto? Así que entre los dos el importante es el xm. Eso es L a la m veces alfa. Y el otro es menor o igual que L a la n veces alfa, así que la constante alfa la saco fuera y queda ahí. Ya. ¿Qué dice todo eso? ¿Es o no es de Cauchy?
La pregunta es si esto de aquí se podrá hacer menor o igual que epsilon cuando n y m son mayores o iguales que un cierto n0. ¿Ven el n? ¿Dónde está el n? Aquí. Si el n es grande, si el n es más grande que n0, ¿se podrá hacer pequeña esa cosa? ¿Cómo es L? Menor a 1. ¿Qué le pasa a la sucesión L a la n? Esa la conocemos, la sucesión L a la n tiende a 0. Así que esta expresión para un cierto n es tan chica como yo quiera. Existe un n0 tal que esta expresión es más chica que lo que yo quiera. ¿Qué pasa con el L a la m? Lo mismo, ¿cierto? Si la m es mayor o igual que n0, esto es tan chico como yo quiera. Entonces, claro, esta de aquí podrían decir, yo quiero que esto sea en total epsilon, están multiplicando estas cosas, entonces lo que yo quiero es que el L a la n sea menor o igual que 1 menos L partido por alfa. El alfa creo que me vamos a complicar, veces epsilon medios. ¿Qué les parece eso? Esta sucesión tiende a 0. Entonces me dan epsilon. Y yo digo, yo no quiero que esto sea menor que epsilon, sino me queda epsilon más epsilon, 2 epsilon por alfa partido por 1 partido por L. No, yo quiero que dé epsilon. Entonces tengo que hacer un epsilon apropiado. ¿Cuál es el epsilon apropiado? Epsilon medios, porque veo suma de 2. Partido por alfa para que se vea el alfa, 1 menos L para que se vea el 1 partido por L. Si yo encuentro un n0 a partir del cual eso es más chico que eso, este va a ser más chico que ese. Ese va a ser más chico que ese. La suma de los dos va a ser más chico que ese sin el 2. El alfa con el alfa, el 1 menos L con 1 menos L, y todo esto va a quedar simplemente epsilon. Ahora, hay un puro detalle que me molesta aquí. ¿Cuál es el que me molesta siempre? ¿Sí? ¿Qué pasa si alfa igual 0? Bueno, dos posibilidades. Si alfa igual 0, es de Cauchy. ¿Lo ven? Porque la diferencia vale 0. Bueno, de hecho, lo que pasa es que si alfa igual 0, la sucesión es constante. ¿Cierto? Entonces, en realidad, podría descartar ese caso. Ahora, si quieren meter aquí incluso el caso alfa igual 0, lo que pueden hacer aquí, en lugar de dividir por alfa, dividan por alfa más 1. Y ahí, cuando reemplacen, les va a quedar este menor que epsilon medios, van a quedar epsilon veces 1 menos L, partido por alfa más 1, el 1 menos L con el 1 menos L, el epsilon va a sobrevivir, y la fracción alfa partido por alfa más 1, esa fracción es menor que 1. ¿Se fijan? Entonces ahí se ahorra la división por 0. Y pueden decir que lo hicieron para todo alfa, incluso para alfa igual 0. Ya, de cualquier forma que lo hagan, ¿cuál es la conclusión? Entonces voy a ponerlo así, claramente. De aquí, ya los convencí. Claramente, ¿qué cosa? La sucesión, esta sucesión xn es de Cauchy. Pero, como me habían dicho que mi espacio era Banach, entonces como es Banach, esto implica existe L igual límite de la xn. Y una vez que tengo L igual límite de xn, ya sé qué hacer. Me voy allá arriba, tomo límite y obtengo que eso implica que L igual f de L, o sea, lo que en realidad existe, ¿qué cosa es? Lo que en realidad existe, ¿qué cosa es? Un punto fijo de la función. Pero además sabemos que cuando el punto fijo existe, es único, así que en realidad existe el único punto fijo de la función. Ahí se acaba de terminar la demostración del teorema del punto fijo de Banach. ¿Qué les parece? ¿Tiene todos los elementos que necesitábamos? ¿Usamos en algún instante que f de a está incluido en a? ¿Por qué? Para que la sucesión tenga sentido. ¿Usamos que f era contractante? ¿Dónde? En el lema y por allá en que la L a la n tendía a 0. Con la L era menor que 1. ¿Usamos que era Banach? Sí, porque demostramos que la sucesión era de Cauchy. Y para encontrar que era convergente había que decir que era Banach. ¿Usamos que era cerrado? Sí, lo dijimos sutilmente, ¿cierto? Porque aquí cuando decimos existe el límite L, este límite L vive en E. Porque la sucesión es de Cauchy en E. Así que tiene límite en E. Pero como el conjunto A es cerrado y la sucesión vive en A, su límite vive en A. Que de hecho lo prohíben por allá arriba. El L en realidad no solamente vive en E, todo vive en E.
Cuando ustedes me dicen, vive en E, ni una gracia. No solo vive en E, vive en A. Y como vive en A, uso la continuidad de la F y se demuestra el punto fijo. Las 4 hipótesis son demasiado importantes. Ahí está el teorema del punto fijo. Veamos aplicación de la aplicación. Bueno, esta era la última aplicación del curso de la parte de topología. ¿Por qué es la última? Porque la próxima semana no hay clases, ¿cierto? Así que estamos de vacaciones. Y porque de vuelta de vacaciones pasan dos cosas. ¿Qué cosas pasan de vuelta de vacaciones? Dos. Hay control de toda esta materia, donde entra todo. Y lo otro es que partimos con tema nuevo, que es cálculo diferencial en espacios de Banach. Entonces, ya, eso es. Y esa cosa, el cálculo diferencial, no entra en el control. O sea, se termina la topología y viene el cálculo diferencial. Ya, aplicación. Entonces, aplicación de esto, el famoso TU. Así lo llaman en EDO, ¿cierto? ¿O no? Sí, porque siempre dicen, ¿qué hay que hacer en este ejercicio? Aplica TU. Esa es como la típica indicación. Aplique TU si es necesario. O sea, el TU anda por todas partes. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es la siguiente. Me dicen, ¿cuál es el problema? El problema que quiero resolver es este. El problema es, quiero encontrar una función continua. Ahora, depende de dónde se plantee. Típicamente voy a pensar que la función es una función continua en el intervalo 0t. Voy a resolver una ecuación diferencial en un intervalo 0t, donde t es positivo, en un intervalo de tiempo. Ahora, se pone 0 para que la condición inicial sea en t igual 0. Pero podría ser en realidad a, b y la condición inicial en a. Los cambios de variables están sin ningún problema. Uno busca una función continua, pero también busca que sea derivable. C1. C1. ¿Dónde tiene que ser C1? En el abierto 0t. ¿Se acuerdan ustedes que las funciones que son continuas, derivables, la derivada solo existe en el abierto? Entonces, continua en el cerrado, derivable en el abierto, tal que la derivada u' en un punto t cualquiera sea igual a una f, una función f, que depende típicamente de t y de u de t. ¿Cierto? Ese es el problema. Y esa ecuación diferencial es válida para todo t en el abierto 0t. Con la condición inicial de que la u en el instante inicial u de 0 vale u sub 0. Ese es el típico problema de las EDOs. Encontrar una función continua derivable. ¿Por qué derivable? Porque la voy a derivar, ¿cierto? O sea, porque quiero calcular su derivada, ¿cierto? Tal que la derivada sea una función de u y de t. Ahora, cuando no hay u aquí, ahí el problema es más trivial, ahí es medio trivialón, ¿cierto? Si no hay u, si ustedes dicen u' igual f de t, ese es el problema de calcular primitiva, simplemente. Esa es la primitiva, ¿cierto? U es la primitiva de la f chica. Ya, pero ¿cuál es la complicación de las EDOs? Es que la derivada depende de la misma u. O, de hecho, en ecuaciones típicamente uno escribe u' más u igual g. Entonces, u' igual u menos, o sea, el u pasa restando. O sea, el u siempre lo escriben así. U' depende de u y también depende de t. Ahora, en este problema, lo que uno quiere hacer es demostrar que tiene solución, que la solución es única, sabiendo un dato, donde la f chica es lipschitziana, donde la f chica es una función aquí de dos variables. La t es real, el u de t es real. La función u es una función que va de r en r, continuas en r. Entonces, esta función f es tal que el módulo de f de t, x menos f de t, y, ese es menor o igual que L veces x menos y. La f, dato, es una función lipschitziana con respecto a la segunda variable, que es la variable donde se mueve la función que uno anda buscando. ¿Cierto? Ese es el problema típico de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya, entonces, inmediatamente lo que podemos decir es que... voy a ir aquí. Miren qué buena pizarra que encontré acá. ¿Por
porque este teorema ya lo demostramos, o todavía están pegados en la demostración del punto fijo. No. Ya lo demostramos. Pasado, pisado, borrado y todo, ¿cierto? Así que, ya. Ahora, ese problema pueden llamarlo problema EDO, problema D lo voy a llamar. Ese problema D, primera cosa, es equivalente a este otro problema I. ¿Por qué ese se llama D y este se llama I? Es porque ese es con derivada y este I es con integrales. Entonces, ¿cómo se llega al problema integral? Uno dice, agarra la ecuación diferencial y le integra entre 0 y t. Entonces, se le integra entre 0 y t, uno dice que lo que hay que hacer es encontrar una función u que sea una función continua en el intervalo 0t a valores en R. La parte derivada creo que sale directa de tal que para u de t valga u sub 0 más integral entre 0 y t de f chica evaluado en s u de s ds para todo t en el intervalo cerrado 0t mayúscula. ¿Qué les parece? ¿Son equivalentes? A ver, él implica hacia allá. ¿Cómo se demuestra que una solución de ese problema D es solución del problema I? Claro, uno dice, si ya encontré solución de este problema, calculo el integral de l'U'. Entonces se integran entre 0 y t el U'. Ahora no le ponen U' de t, sino que le llaman U' de s de s. Y por teorema fundamental del cálculo, la integral entre 0 y t de U' de s vale U de t menos U de 0. Pero U de 0 vale U sub 0. Y esta integral que están calculando es la integral entre 0 y t, traducen, porque U' de t es f chica. F chica de s, U de s de s. O sea, U de t vale U sub 0 más la integral. Perfecto. O sea, si logré resolver el problema diferencial, toda solución del problema diferencial es solución del problema integral. ¿Y él implica hacia el otro lado? ¿Y la solución es continua? Sí, la solución si era continua, la U es continua. Así que continua implica continua, ya. Eso implica, está listo. Al revés. Si tienen esta solución, ya, primera cosa, si eso es válido para todo t, ¿cuánto vale U de 0? ¿Cuánto vale U de 0? U de 0 vale U sub 0 más la integral de 0 a 0. ¿Y cuánto vale la integral de 0 a 0? 0. Así que en realidad U de t vale, U de 0 vale U sub 0. Lo cual significa que ya al menos tengo la última línea de abajo. ¿Cómo se deduce la línea del medio? Por teorema fundamental del cálculo. La derivada de una integral es el integrando. Así que derivo, y de aquí saco que U' de t vale, el U sub 0 tiene derivada 0, y la derivada de la integral es lo de adentro, f en t, U de t. ¿Y qué querían demostrar? Exactamente eso. O sea, de allá para acá paso integrando, y de aquí para allá simplemente derivo. Ya, ¿y qué más me falta? ¿La U de aquí es continua? Sí, es continua. ¿Es derivable? Porque aquí ando buscando una U continua, y allá tengo que buscar una U derivable. Entonces, nuevamente, teorema fundamental de cálculo. Como la U es continua y la f... que no, dije que era lipschitziana respecto a la segunda variable. Creo que me faltó decir que f es continua. F continua con respecto a las dos variables. Con respecto a la segunda variable es directo porque era lipschitziana. Pero también necesito continuidad con respecto a la s. Para que este integrando sea continuo. Y si este integrando es continuo, ¿qué decía el teorema fundamental del cálculo? Decía que la integral de algo continuo era derivable. Entonces la U de t es una constante más algo derivable, o sea, la función U de t es derivable. O sea, si yo busco una función U continua que cumpla eso, automáticamente esa función es derivable y se cumple lo de allá. Los dos problemas son idénticos. Pero este de acá se parece a lo que hemos hecho hoy día. Entonces, este es el que vamos a resolver usando el TEO. Voy a poner, eso implica al revés, también está listo. Porque, no vamos a usar el TEO, disculpen, me equivoqué. Vamos a usar punto fijo. ¿Ven el punto fijo? ¿Cuál es la incógnita? U de t. ¿Quién es la incógnita? No, la incógnita es U. U de t es la evaluación cuánto vale
U, la incógnita es la función. ¿Ya? Ahora esa incógnita vive en un espacio. ¿En qué espacio vive la U? En el espacio de las funciones continuas. Ah, ya. ¿Y conocemos el espacio de las funciones continuas? Sí, lo hemos estudiado. ¿Es Banach? Demostramos que era Banach con la norma infinito. ¿Cierto? Porque demostramos que las acotadas eran Banach. Pero también en la última clase, les dije, bueno, no lo demostramos totalmente, pero escribimos el teorema que lo vamos a mostrar algún día como ejercicio, que si las sucesiones de funciones continuas, el límite es continuo. Entonces las continuas son un cerrado dentro de las acotadas. Y al ser cerrado es Banach. Porque una sucesión en las funciones continuas de Cauchy es sucesión de Cauchy en las acotadas. Y al ser sucesión de Cauchy en las acotadas, como las acotadas son Banach, converge en las acotadas. Pero como este conjunto C es cerrado, el límite está dentro del conjunto y por eso es que el mismo es un Banach. Ya, así que las continuas, cosas importantes, es un Banach. Andamos buscando un elemento del espacio de Banach tal que cumpla una ecuación y esta ecuación es la U, se escribe como una especie de función donde acá al lado derecho veo la U. ¿Lo ven? Entonces, es en el esquema punto fijo. Esto es un punto fijo. La función U es la imagen de una transformación donde aparece la misma U en el interior. Ya, así que tenemos que hacer eso. Entonces, usamos punto fijo de Banach. Ahora, el gran problema es definir bien cuál es la función y demostrar que dicha función es contractante. Ahora, para demostrar que esa función es contractante, no todas las normas son equivalentes. Entonces, hay un truco que es la norma que voy a considerar de la función U, no es la norma infinito, sino que es una norma especial. La voy a llamar norma E. ¿Cuál es esta norma E? Es el supremo de los módulos de U de T. Bueno, no he terminado de escribir, ojo. ¿A qué se parece eso? Esa es la infinito. Sí, pero es que voy a poner esa multiplicada por la exponencial de menos. ¿Menos cuánto será? Esa cosa de allá tenía constante L. Entonces, si quieren, pongámosle aquí menos 2LT. Esa cuestión de ahí, ¿de dónde salió? De ahí salió. Tú me estás preguntando, ¿a quién se le ocurrió esto primero? No lo sé. Hay autores que han trabajado con la pura norma infinito, pero con la norma infinito demostrar que la función que les voy a mostrar a continuación es contractante, no sale tan fácil. Ahí lo que hacen a veces es consideran que el T grande es súper chico. Y no sé cómo lo hicieron en el curso de E2, pero en ese caso no demuestran existencia de solución de la ecuación en todo el intervalo 0t, sino que demuestran existencia solamente en un intervalo chiquitito. Y eso lo llaman existencia local de las soluciones. Y después intentan que ese intervalo chiquitito lo empiezan a acumular y hacen un enjuague completo. Alguien dijo, no, esa cuestión es demasiado complicada, ¿por qué no cambiamos la norma? Cambiamos la norma, en lugar de tomar el supremo del U, consideremos el supremo de U por una exponencial negativa, donde aquí ponemos una constante grande. Y en realidad esa constante grande, pienso que tiene que ser más grande que la L. Entonces, como tiene que ser más grande que la L, yo le puse 2L. Pensando que la L es positiva, ¿cierto? Ahora, si L igual 0, obviamente no tiene sentido. Entonces, una constante grande. Si quieren, le pongo una constante grande y después decido cuánto vale la constante grande. Le voy a poner K grande, donde K grande es positivo y igual a, ya veremos. Ahora, creo que es 2L. O si quieren, incluso 2L más 1. Ya. Entonces, eso es un pequeño truco. Pregunta, ¿es una norma? ¿Es una norma? Bueno, la pregunta es que hay que traducirla en cosas sencillas. ¿Es siempre positivo? Lo que agregué es una exponencial. Las exponenciales son siempre positivas. Así que calcular el supremo de eso o con la exponencial va a ser siempre positivo. Segundo, si la U vale 0, la norma vale 0. Porque aunque la multiplique por la exponencial, todo vale 0. Ahora, de hecho, esta norma es más chica que la norma infinito.
¿Cierto? Ahora, si esta norma vale 0, significa que este supremo vale 0. Y si este supremo vale 0, significa que toda esta expresión vale 0 para todo t. Y si esto vale 0 para todo t, como la exponencial es positiva, el que vale 0 para todo t es el u de t, o sea, el u vale 0. Ya, después, ¿qué había que hacer? ¿Que las lambdas salen fuera los lambdas? La exponencial no influye en nada en los lambdas salen fuera sin problema. Y después viene la triangular creo que sale de aquí también porque la exponencial es simplemente un factor multiplicativo. Así que esto es una norma. Y lo que uno puede probar es que esta norma, si el intervalo es 0t, de hecho es equivalente a la uniforme. Claramente, lo puedo poner al tiro, claramente, se me acaba de ocurrir, así que es claro. ¿Cómo no va a ser claro si se me acaba de ocurrir? O sea, a no ser que sea falso. O sea, uno pone claramente cuando las cosas se le ocurren en menos de un minuto. Si algo se le ocurre en menos de un minuto es porque es fácil. Las cosas difíciles requieren más tiempo. A no ser que sean falsas. Entonces yo digo que claramente ocurre lo siguiente. Claramente la norma de u en e es menor o igual que la norma infinito. ¿Qué les parece eso? ¿Es cierto o no? ¿Cuál es la norma infinito? ¿Qué hace este factor exponencial? Lo achica. Entonces, esta norma en E es más chica que la norma infinito. ¿Cierto? Porque eso es más chico. Es directo. ¿Ven que era menos de un minuto? O sea, te demoraste mucho. Debería haber sido un segundo, ¿cierto? O sea, es cosa mirar la exponencial. Y segundo, eso es porque la exponencial es menor que 1. Y segundo, esta exponencial también es más grande que alguien. Como el intervalo es 0t mayúscula, el valor más chico que tiene esta exponencial, la exponencial parte en 1 y decrece hasta t. ¿Cuánto vale en ese punto t? Vale e elevado a la menos k, t mayúscula. Así que esta norma es mayor o igual que e elevado a la menos k, t mayúscula, veces la norma infinito. Porque si usted multiplica por ese factor la norma infinito, va a estar multiplicando, ahora, ese factor va a ser menor que 1 y esa norma va a ser más chica que esta. Esa tiene una exponencial más chica que esta exponencial. ¿La ven? Entonces, si miran eso, esta norma es una norma que es equivalente al infinito. Y dado que habíamos demostrado que con la norma infinito este espacio de las continuas era Banach, entonces hemos demostrado claramente eso. Luego, el espacio E de las funciones continuas en el intervalo cerrado 0t, ¿cierto? Con la norma E es un Banach. Es un Banach. Es un Banach. Porque es igual que son rotos. Ya. ¿Qué pasa? ¿Se están yendo algunos? Así que vamos bien con nuestro teorema. Al menos tenemos un Banach. Lo que no tenemos todavía es la f. Ya, entonces hay que formar una función que vaya de las continuas en las continuas. Pero aquí hay una f chica. Ella también se llama f chica. Problema de nombres. Bueno, a la función del punto fijo, llamémosle, pongámosle otra letra. ¿Qué otra letra se le ocurre para función? G. ¿Mayúscula, pongámosle? Ya, entonces digamos, sea G mayúscula la función que va de E en E. Esa es la que queremos demostrar que tiene punto fijo. ¿Ya? Una función que agarra una función, recuerde que E son las continuas, agarra una función continua, U, y me entrega G de U. ¿Qué es G de U? Así de solo decir que G va de E en E. ¿Dónde vive U? En E. ¿Qué es lo que era E? Una función continua. ¿Dónde vive G de U? En E. ¿Y qué es lo que, quién era E? Funciones continuas. ¿Qué es entonces G de U? Una función continua. Y lo que hay que decir es, ¿cuál función continua? Esta es una función continua, ¿cierto? Es una función G de U, es una función continua definida en el intervalo 0t. ¿Y cuál es? Es la función que G de U de t. ¿Lo ven? ¿Entienden la idea? G es la función que va de n. G de U es la imagen de G. O sea, la imagen de U vía la función. Esta vive en las continuas.
Y como g de u es una función continua, me pregunto cuánto vale esa función continua en cualquier punto t del intervalo 0t mayúscula. ¿Cierto? Ya, y la definición, obviamente, para que sirva con el ejercicio, va a ser u sub 0 más integral entre 0 y t de f chica de s, u de s de s. ¿Se fijan? Para calcular esto requiero conocer quién es u. Tengo que enchufar la función u dentro de la f chica, calcular la integral, eso va a dar una cosa que va a depender de t, y esto es continua. ¿Es continuo todo esto? Sí, porque las integrales siempre son continuas. Eso es lema del teorema fundamental de cálculo. Ahora, la pregunta es si esto se puede calcular la integral. Como la u de s es continua y la f es continua en dos variables, esto es continuo en s, así que es integrable. Y al ser integrable, el resultado es continuo. De hecho, el resultado no es más que continuo, el resultado es derivable en el intervalo 0t mayúscula. Así que ahí está la g de u. Ya, vamos con la Lipschitzianidad. ¿Será contractante? ¿Cuánto vale g de u menos de u sub 1 menos g de u sub 2? Norma en este espacio E. Eso es lo que hay que calcular, ¿cierto? ¿Qué es u? U vive en E. ¿Dónde vive U2? En E. Calculo g de u sub 1 menos g de sub 2. Y hay que demostrar que eso es menor o igual que... No, hay que demostrar que eso es menor o igual que L veces u sub 1 menos u sub 2. ¿Cierto? Ya, ahora, ¿cómo se calcula esa cosa? Eso de ahí es un supremo. Ah, eso es un supremo. ¿Supremo de cuánto? Supremo con t en el intervalo 0t, donde tengo que calcular g de u sub 1 de t menos g de u sub 2 de t. Ah, no, pero eso no, multiplicado por la exponencial de menos kt. Eso es. ¿Cierto? Porque así se calcula la norma. Es la función evaluada en t, supremo, multiplicado por la exponencial, supremo. La función g de u1 menos g de u2 evaluada en t. Ah, de hecho aquí no sé, puse los paréntesis medio raro. Multiplicado por la exponencial, ya eso se lo toma supremo. Entonces, lo que hay que hacer es calcularse esta cosita de aquí. ¿Cuánto vale esa cosita de ahí? Ya, hagamos un calculito. ¿Qué es g de u sub 1 de t menos g de u sub 2 de t? ¿Qué es eso? Después le tomo módulo, después multiplicamos por la exponencial y tomamos supremo. Ya, ¿qué es g de u sub 1 de t? Acá está la fórmula. Es u sub 0 más la integral entre 0 y t de f de s de u sub 1 de s de s. La otra es u sub 0 más integral entre 0 y t de f de s de u sub 2. Así que la resta es, se va a ir el u sub 0, va a quedar la integral entre 0 y t de f chica de s de u sub 1 de s menos f chica de s de u sub 2 de s. Y todo eso de s. ¿Qué les parece? Ya, tomémosle módulo. Módulo, ¿cómo es el módulo de esa cosa? Es igual al módulo de la integral. Y la integral del módulo es menor o igual que, o sea, el módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo. La integral del módulo. Entonces meto el módulo acá adentro. Módulo acá adentro, ds. Y ahora uso el dato de que la f era lipschitziana respecto de su segundo argumento. ¿Dónde estaba? Allá. Que f de t x menos f de t y menor o igual que l veces x menos y para todo t. Bueno, aquí dice f de s, en lugar de t, u sub 1 de s, esa es la x, menos f de s, que es como la t, u sub 2 de s. Esa cosa es menor o igual que l, la l sale fuera, integral entre 0 y t chica de módulo de u sub 1 de s menos u sub 2 de s. De s. Ya. Ahora cuando veo u sub 1 de s, acuérdense que hay que demostrar que esto es menor o igual que la norma de u sub 1 menos u sub 2. Entonces, ¿qué es la norma de u sub 1 menos u sub 2? Supremo, allá arriba está, ¿cierto? Aquí está, miren, el u de s, u sub 1 de s, u sub 2 de s. Si esto yo lo tomo supremo, no, me falta algo, me falta multiplicar por
E elevado a la menos K. KS. Entonces ni quita ni pone. E elevado a la menos KS, E elevado a la KS. ¿Qué les parece? ¿Se puede? Ayúdenme, porque ahí me salvó, se terminó la hora. No, queda un minuto, ya, no me salvé. Ya, está bien. Y esto de aquí lo quiero acotar por el supremo. ¿Cuánto vale el supremo de esa cosa? Con la exponencial. Arriba. Esa es la norma de U sub 1 menos U sub 2, que la saco fuera. Entonces queda... Ya, ¿dónde continúo? Al frente. De hecho, punto fijo ya lo tenemos. Eso de ahí también lo tenemos. Sí. Borra el título. Bueno, no importa. Ya, y a ver si funciona la magia, porque aquí viene todo esto es mágico y funciona perfecto. Porque sigo con mi menor igual. Menor igual que la L estaba afuera. El U sub 1 de S, U sub 2 de S, exponencial de menos KS, lo mayoro por la norma de la función U sub 1 menos U sub 2 en este espacio raro E. Pero me queda una integral. ¿Qué integral queda? La integral de A a la KS de S. ¿Qué hago con esa? ¿La acoto? No, esa no la acoten, esa calcúlenla. ¿Cuánto vale la integral de E a la KS de S? La primitiva es E elevado a la KS partido por K. Y esa primitiva hay que evaluarla en 0, evaluarla en T, o sea queda E a la KT menos 1. E a la KT, así, ¿cierto? Con T chica. E a la KT menos 1 partido por K. Ahora creo que el menos 1 lo puedo acotar. Me olvido del menos 1 simplemente y no creo que genere ningún daño. Esto es más grande que E a la... ¿cierto? Que E a la KT menos 1. Ya. Y ahora que está así, ¿se nos terminó la hora? Pero ya saben dónde termina todo esto. Porque ahora el E a la KT hay que pasarlo. ¿Se fijan que calculamos esto? Calculamos eso para tomar ese supremo. Entonces ahora hay que dividir por E a la KT. Y cuando dividen por E a la KT, ¿qué queda? Queda L, norma de 1 menos U sub 2 partido por K, simplemente. Y si a eso le toma supremo, esa cuestión, no tengo para qué seguir el cálculo allá. Puedo decir, dividiendo por E a la KT, lo enchufo aquí y digo que ese supremo es menor o igual que L partido por K, norma de U sub 1 menos U sub 2 N. Y con eso podemos ir a almorzar, porque eso que dice. Dice que la función G, ¿cómo es? ¿Contractante? Es contractante. Habíamos dicho que la constante K la escogíamos al final. Ya veremos cuánto vale. ¿Se fijan? Tiene que ser más grande que L. Si la constante K es más grande que L, deducimos que esta función es contractante. Ahora, ¿cuál es la otra hipótesis? Que el dominio, que G de A estuviese en A. Como el dominio es todo E, no hay ningún problema. Que el dominio fuera cerrado. El dominio es todo E, así que cerrado, se cumple todo y por lo tanto se termina el TU. Existe la U, solución de ese problema, que satisface exactamente el problema I de ahí arriba, es decir, el teorema de existencia y unicidad de las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué es única? Por el teorema de punto fijo, que decía que era único. ¿Les parece? Sería todo, nos vemos en 2 semanas más.